Iniciar la grabación. Creo que algunos de los chicos todavía está por conectarse. Y muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Ya estamos grabando? Sí. Ok. Cuando nosotros usamos los diagramas de entrada. Los diagramas de entrada es la forma de yo esquematizar el proceso. Entonces, así como cuando se va a trabajar con software, hay unos diagramas de flujo. Cuando nosotros vamos a plantear un proceso, también hay una serie de diagramas que tienen una forma específica de hacer las cosas. Fíjense, sé que no están todos, me hubiera gustado para hacer la siguiente consulta, ¿no? Pero supongamos que yo necesito trazar una tubería desde un punto A hasta un punto B. Yo les decía en la clase pasada que muchas veces cuando nosotros tenemos que trazar una tubería, existe lo que se llama el diseño hidráulico, ¿ok? Y está adicionalmente el diseño mecánico. Lo que nosotros vemos o normalmente vemos en la universidad, por ejemplo en mi caso que soy ingeniero mecánico, nosotros vemos una materia que se llama mecánica de fluidos y allí vemos incluso análisis de redes. Pero también vemos los ingenieros químicos y de procesos ven una materia que se llama fenómenos de transporte. Entonces todas estas materias están relacionadas con cómo se mueve el fluido dentro de la tubería. ¿Ok? Esto no considera la soldadura, no considera los soportes. Hay una cantidad de cosas que esto no considera. Simplemente considera es cómo se mueve la tubería o cómo se mueve el fluido dentro de la tubería. Ahora bien, nosotros el día de hoy nos vamos a concentrar en esta parte del diseño. Sé que en este curso vamos a ver ambas partes, pero nos vamos a concentrar en esta parte del diseño. Cuando yo voy a llevar fluido desde un punto A hasta un punto B, yo debo considerar cosas como por ejemplo las propiedades físico-químicas, debo considerar también la velocidad del fluido, debo considerar también el caudal que voy a manejar. Y todo eso me lleva a pensar también si yo necesito colocar una bomba, si necesito en alguna parte pues colocar una válvula o una válvula de control. Entonces, antes de yo empezar a diseñar, yo necesito plantear el diseño como tal. Entonces, vamos a ver por dónde empieza la clase del día de hoy. Voy por acá a abrir esto. Que ya se los pasé a ustedes, por cierto. Diagramas de entrada. Listo. Ok. Vamos a iniciar conversando acerca de la receta de una pizza. ¿Ok? Y ustedes volverían a hacerse la pregunta, David, pero ¿estás loco? ¿Vas a hablar ahora de una pizza? ¿Qué tiene que ver pizza con respecto a una planta? Muy bien, si yo voy a diseñar o voy a hacer una pizza, hay dos cosas que necesito. Primero necesito los ingredientes y luego necesito la preparación o el paso a paso de cómo lo voy a hacer. Y esto tiene mucha relación porque cuando nosotros tenemos plantas de procesos, se habla de el fit de la planta. Oye, y la cosa ahora tiene sentido que yo hable de una pizza, porque están hablando de la comida o la dieta. Es así como se le dice, la dieta de la planta.
¿Por qué se habla de la dieta de la planta? Porque hay plantas que son capaces de digerir o de manejar diferentes dietas. Hay plantas que están diseñadas, por ejemplo, para manejar un crudo de 30 API y de repente para manejar otro de menos de 30 API también. Entonces, lo que cambia es que cada vez que se bombea un fluido de estos, pues la planta está preparada para recibirlo en función del tipo de fluido. Entonces, lo que se suele hacer es que se manda un bache, se manda un lote de ese crudo y hasta ahí se corta y luego se pone un tapón y luego se manda otro bache por acá. Entonces es bien interesante las plantas que tienen diferentes dietas. Entonces, lo que llega a la planta son los ingredientes. Lo que hace la planta, los diferentes procesos que internamente tiene la planta, es eso que llamamos nosotros la preparación. Pero esa preparación, nosotros también la podríamos colocar así. Si un chef fuera un poco más aplicado y si un chef fuera un poco más estructurado o quizás sus recetas de cocina fueran así. El inicio, después entibar la leche, mezclar en un recipiente, amasar y así hasta que lleguemos al fin de la receta. Evidentemente, hacer un esquema siempre va a ser más fácil visualmente entender lo que sucede. Ahora, David, pero yo nunca he escuchado de la preparación de la dieta en una planta. Claro que no, porque en las plantas, a pesar de que se habla de dieta, la preparación se llama filosofía de operación y control. ¿Ok? Entonces, la filosofía de operación y control es la que dice exactamente cuáles son las temperaturas, cuáles son los tiempos de retención, cuáles son las presiones máximas, las presiones mínimas. Y todo eso se denota en un documento muy grande. Ahora bien, ese documento es amplio y es difícil de leer hasta cierto punto. Por lo tanto, el esquema nos simplifica la lectura y digamos que nos permite operar con una visual mucho más sencilla. Ahora, ¿cuáles son esos diagramas de flujo de procesos o esos diagramas de entradas que yo necesito? Primero tenemos los diagramas de flujo de procesos. Estos son los que se conocen como los Process Flow Diagram. ¿Ok? Estos, los PFD o también los DFP, diagrama de flujo de proceso. Cuidado con decir que es un PDF. Esto no es otra cosa. ¿Ok? Y adicionalmente, los diagramas de tubería e instrumentación, que también se conocen como PID, son los Piping and Instrument Diagram. O en español, diagramas de tubería e instrumentación. Entonces, estas siglas contemplan realmente tantas limitaciones. O sea, cómo él pide avance, cómo... Ok, disculpen que lo silencié, muchachos. Por aquí Miguel también tiene, creo que el micrófono abierto. Listo. Ok, vamos a continuar. Entonces, son dos tipos de diagramas de manera general. Vamos a tener diagrama de flujo de proceso, diagrama de tuberías e instrumentación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar a ver esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde se generan estos diagramas? Primero, nosotros necesitamos analizar las condiciones de proceso, presión, temperatura, todas esas características que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Y usualmente esas condiciones de procesos se realizan. Claro que hay ecuaciones para todo esto. Claro que esto se puede hacer a mano. Y si alguno está en la universidad, pues sabe que en la universidad generalmente todo lo hacemos a pie o a mano. Todo lo hacemos pues, para demostrar que sí entendimos la ecuación. Sin embargo, estos cálculos no se suelen hacer a mano. Estos cálculos se suelen hacer con simuladores. Simuladores como cuáles: PyFace, HiSys, Pro2 y cualquier otro que haya en el mercado que nos permita a nosotros mirar cuál es el performance de cada uno de los equipos dentro de un proceso. Ya les voy a mostrar cómo se ven estas simulaciones.
Adicionalmente, a partir de esa simulación, yo genero los diagramas de flujo de procesos y los PNID en función de los cálculos que se realizaron. Y por último, con esos PNID es que yo trabajo con los planos mecánicos. Hace como una semana terminé un diplomado que estaba dictando para Perú y eran soldadores. Y cuando yo les pregunté acerca de los planos, todos decían isométricos y planos piping. Pero ellos nunca en su vida habían visto un PNID. Y es lógico, un soldador no utiliza un PNID. Porque el soldador necesita es el isométrico para fabricar la pieza. Quien usualmente utiliza un PNID son los operadores o los diseñadores de tuberías, porque es lo que nos permite a nosotros saber exactamente cuál va a ser el orden de los arreglos de tuberías. Fíjense lo siguiente. Así, yo plantearía una simulación de procesos en un software. Y se utiliza la siguiente terminología. La corriente número 1 que entra al equipo P100 se deriva en una corriente número 2 y una corriente número 3. La corriente número 2 continúa con la corriente número 4 acá y la corriente número 3 continúa con la corriente número 5 para entonces mezclarse en el mezclador número 100 y dar como resultado la corriente número 6. David, ¿y qué es una corriente? Ok. Cada vez que nuestro fluido cambia por alguna razón, por ejemplo, yo tengo una bomba y en esa bomba, cuando el fluido entra, aquí la presión 1, por llamarla de alguna manera, y aquí tengo una presión 2. Pero ¿cuál es el trabajo de una bomba? El trabajo de una bomba es hacer que la presión 2 sea mayor que la presión 1. El día que P1 sea igual a P2, la bomba no está funcionando. ¿Ok? Entonces, la corriente P1, vamos a llamar esta corriente, vamos a ponerle C01 y C02. La corriente 01 es diferente a la corriente 02 porque una de sus propiedades físico-químicas no es igual. Y en este caso es la presión. ¿Ok? Bien, entonces, esto que yo acabo de mostrar aquí no es un PNID. Esto simplemente es un simulador de procesos que va a hacer un cálculo. Ahora, sí es muy buena práctica de los procesistas que simulan dejar la simulación muy cercana a lo que va a ser el PNID en cuanto a orden, porque eso les permite dibujar mucho más fácilmente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo se ve un PNID o cómo se ve un DFP? Aquí hay otra cosa que, más allá de hacer este que es de fabricante, quiero mostrarles los que les pasé por allí, porque me parece que le podemos sacar un poquito más de provecho. Lo primero que quiero mostrarles, antes de continuar con el DFP, es lo siguiente. Yo no voy a perder el tiempo, porque literalmente sería perder el tiempo, estarles diciendo en este curso acerca de simbolitos y que estén memorizando ustedes cómo se representa un intercambiador, cómo se representa una bomba. Porque sería lo más absurdo de mi vida yo ponerles a memorizar unos símbolos que no son estándar. ¿Ok? Si usted está trabajando en España con Técnicas Reunidas y está trabajando con Technip La France y está trabajando con, no sé, con Fluor en Estados Unidos, probablemente los símbolos sean totalmente diferentes. ¿Ok? Y no es que sean demasiado diferentes, pero sí van a tener algunas diferencias. Entonces, para yo estar seguro que estoy utilizando la simbología de la empresa donde estoy trabajando, debería existir un plano similar a este que se conoce como plano de simbología.
dentro de los proyectos de ingeniería, este suele ser un producto o suele estar dentro del sistema de gestión de la empresa, donde se coloca acá, ¿ok? Se colocan acá la manera en la cual se tienen que representar los equipos. Esto, evidentemente, que por allí voy a preparar para final de mayo, principio de mayo, un curso de AutoCAD para PNID y Piping. Lo que suele pasar con esto es que nosotros tenemos esta base y simplemente la copiamos y la pegamos. Para nosotros entonces dibujar un PNID es de los dibujos más sencillos que hay. Y si usamos como asistente CADWorks o cualquier otro de estos programas, mucho más sencillo. Al final se convierte en arrastrar y pegar. El valor de un PNID no está en copiar y pegar. El valor de un PNID es realmente que el proceso esté claro. Bueno, fíjate que en el caso acá, Kevin está trabajando en técnicas reunidas y efectivamente, pues no se parece. Entonces es así y por eso se los estoy diciendo. Ahora, sí hay estándares para que de repente no digan, David dijo en ese curso que no hay estándares y luego quedo yo como mentiroso ante ustedes. ¿Dónde está el estándar? Fíjense, les quiero mostrar algo por aquí, porque de alguna parte parten las cosas, no todo sale de la nada. Y quiero mostrarles, a ver. No me he ido, estoy aquí, simplemente que estoy buscando la información. Ok, genial. Esta no se las pasé tampoco, se las voy a pasar. A ver, para que la tengan allí dentro de sus... no sé cómo se dice en otros sitios, pero cuando yo estudiaba hablábamos de tener material bélico. ¿Ok? Cuando tenías material bélico era porque tenías material de alto valor y tal vez no tan fácil de conseguir. Entonces este material bélico que les estoy pasando acá realmente no es que sea difícil de conseguir. El problema es que a veces no sabemos qué buscar. Entonces, fíjense, la ISA 5.1, si alguien tiene una ISA más reciente, pues se lo agradecería muchísimo. Pero tiene una símbolos para instrumentación y para identificación. Y más adelante vamos a ver lo que es un PI, lo que es un TI. Sin embargo, una de las cosas interesantes que tiene ISA es que aparte de hablar de cómo representar, también tiene aquí, a ver, en alguna parte tiene que estar, aquí está. Fíjense, estos son dimensiones. Si usted tuviera que diseñar desde cero o usted va a dibujar, entonces aquí le dice incluso cuáles son las relaciones 1 milímetro, 2 milímetros, o las relaciones en todo caso, ¿no? 7:3. Aquí, bueno, de repente le colocan 6. En este caso, esta tobera le colocan 2 y luego hacen el arco. Un círculo que tenga entre 7 milímetros más o menos. Entonces, todo esto se dan cuenta ustedes que en este caso está normado. Eso sobre todo si usted tiene que dibujar desde cero. Y aquí sí le podría decir a alguien a usted, mira, eso no es, no, mira, yo estoy usando ISA, yo estoy utilizando una normativa internacional. Lo que pasa es que ISA tiene para símbolos y tiene para la parte de instrumentación. Fíjense estas banderas que las vamos a ver ahorita. Esta bandera le habla que entre 8 y 16 milímetros con 6 milímetros de altura. Entonces, si usted tiene que empezar a dibujar, pues ya sabe por dónde hacerlo, lo hace con ISA 5.1. Si usted no tiene que dibujar, porque realmente lo que va a hacer es utilizar como dice por acá, Ale, con el tema de técnicas reunidas, si yo pongo un proyectista a estar pensando cómo va a dibujar la válvula, se me va a pasar todo el día pensando en cómo hacerla. Entonces, por esa razón es que se saca un plano de simbología donde la persona sabe, necesito una válvula de compuerta, pues listo, nada, válvula de compuerta normalmente abierta, la copio y la pego. Ya, no tengo por qué pensar más. Entonces, este es uno
no lo voy a llamar un plano, lo voy a llamar como un producto, pero ese es un producto que se acostumbra a tener para que las personas sepan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces aquí se menciona también las líneas, los límites de batería. Aquí se menciona todo lo que establece ISA y sobre todo aquí suele estar, ¿qué pasa con ISA? ISA tiene todas las simbologías de las posibles, los posibles elementos y equipos que tengamos. Usualmente aquí está solamente lo que estoy utilizando en el proyecto y es un poquito más fácil. Entonces las abreviaturas que se utilizan también están acá y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir mirando. Preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes, todo se ha entendido. Hasta acá hemos hablado de la dieta de una planta, de la filosofía de operación y control, de lo que es una simulación y estamos empezando con los diagramas de flujo de procesos. Los diagramas de flujo de procesos. Voy a aprovechar de hacer la diferencia porque luego se me van a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre un DFP y un P&ID? Hay personas que todavía no saben muy bien la diferencia entre esto. Esto es un diagrama de flujos de procesos. En el diagrama de flujo de procesos yo establezco que un tanque con una valvulita va hacia una bomba y luego desde allí se conecta con otra valvulita y sigue para acá. Le doy un tag al tanque, se llama T01, le doy un tag a la bomba, se llama P01 y ya. En el P&ID yo tengo quizás exactamente lo mismo. T-01, aquí tengo la valvulita, aquí tengo la bomba, aquí tengo otra vez la valvulita, más o menos por aquí, pero me toca decir entonces si existe algún manómetro, si existe algún tipo de lazo de control, me toca de decir si esto es automático y va por acá, me toca darle el número a la línea 3FW 5X me toca decir que esta es la bomba P01 y hay muchísima más información, ¿ok? Este me permite entender la operación de la planta. Este me permite entender el proceso como tal. Entonces, vuelvo y repito, no son iguales y los usos son diferentes. Hay otra cosa también con respecto a los DFP y los P&ID. Uno es que los DFP suelen hacerse en la ingeniería conceptual. Es decir, el P&ID nos ayuda a pensar cuando el proyecto está iniciando. Yo no voy a invertir tiempo haciendo un P&ID, perdón, el DFP, yo no voy a invertir tiempo haciendo un P&ID si yo todavía no sé lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, en una ingeniería conceptual, lo que se suele sacar es un diagrama de flujo de proceso. Porque en una ingeniería conceptual yo lo que estoy es evaluando opciones. Si no están familiarizados con estos términos, pues les recomiendo mi curso de control de calidad en proyectos de ingeniería. Ahí converso acerca de todo esto. Ingeniería conceptual básica, detalles, gestión de proyectos de ingeniería. Ok. Si sonó a propaganda, pues lo siento, no era la intención. Ok, fíjense. ¿Qué pasa? Que luego de esta ingeniería conceptual, yo vengo a hacer una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, y aquí sí, yo necesito entonces hacer los P&ID. Obviamente, yo actualizo los DFP, pero la base partió de aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos empezando por aquí. 1, los DFP. 2, los P&ID. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Un diagrama de flujo de procesos, evidentemente hay cosas que se repiten, tiene una estructura parecida a esta. ¿Ok? Donde yo vengo de algún sitio, entro a una serie de procesos
y salgo para ir a alguna parte. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de fuentes que me permiten a mí, dos tipos de representaciones de fuentes. ¿A qué llamo una fuente? Llamo una fuente a eso que hace que yo, o la entrada a la planta. ¿Ok? Esta flecha usualmente indica que es el inicio de un proceso. Por ejemplo, oye, que el agua la estoy tomando directamente de un río. Eso es el inicio de un proceso. Que el agua la estoy tomando el fluido lo estoy tomando directamente del pozo. Eso es un inicio de proceso. Pero en algunos casos, el inicio de la información lo estoy tomando desde una tubería o un plano anterior. Entonces, en este caso se usan estas banderas. No sé si se acuerdan, estas banderas que les mencioné hace un ratito, se las voy a poner por aquí. Fíjense, estas banderas son estas banderas. Si yo la quisiera dibujar, aquí me dicen que tiene 6 por 8 o 6 por 16. ¿Ok? Entonces son estas banderas que tengo acá, donde lo que tiene en la parte interna es el número de plano de donde viene la información. Ok, David, ¿qué más tiene? Perfecto. Los diagramas de flujo de procesos. Voy a buscar el que les pasé a ustedes por ahí. Otra de las cosas que tienen con frecuencia. A ver aquí. Ok. Creo que aquí puedo hacer todo el zoom que yo quiera. Sí, aquí tengo la calidad para hacer todo el zoom que yo quiera. Ok, fíjense. Aquí está la manito, perfecto. Empiezo. Esta es la entrada a este equipo que tenemos nosotros acá. Me dice que es crudo, húmedo, diluido, mesa 30 desde unas macollas. Es decir, estas dos flechas en círculos son la fuente desde donde parte el fluido. Sin embargo, hay crudo, húmedo, diluido que viene desde un fulano tren B, que si yo quiero ver este proceso debo buscar el plano 352 guión 3. Y por otro lado está crudo recuperado, gas combustible. Este no entra al proceso. Este tiene otra ruta por aquí. Él entra por acá. Estos sí. Estos entran a este tubo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas corrientes entran a esta tubería. La sumatoria de todas ellas termina siendo la corriente de entrada a la planta. Y aparece entre un rombo un número 1. Ese número 1 me está indicando que es la corriente que está entrando a esto, que yo no sé qué es, pero dice que es B101101 ABC. Ya lo vamos a ver en un momentito. Ahora, dice también que de esta cosa que está aquí, que no sé qué es, por la parte de abajo está un rombo que dice 3. Y de esta cosa que está aquí, si yo lo sigo hacia arriba, también dice que hay una corriente número 2. Para dejar de llamarlo cosa, vamos a buscar en la parte superior del DFP. Generalmente se identifican los equipos y se dice cuáles son. Entonces, eso que estábamos llamando cosas hace un ratico, B101101ABC, realmente es un separador trifásico. Ese separador trifásico aquí se le colocan las dimensiones preliminares como tal. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que tiene un diámetro de 15.15 pies, tiene una longitud tangente de 37.55, tiene una presión de diseño de 95 y una temperatura de 180. Cuidado con pensar que aquí está toda la información del recipiente, ¿ok? Eso es simplemente un extracto muy básico para yo tener, si se quiere, noción de qué tipo de equipo estoy hablando, ¿ok? Ajá, David, y se llama así, A/B/C. Ok, cuidado con eso. Cuando nosotros tenemos ese A/B/C, D y los que sea,
Usualmente estamos hablando de equipos gemelos. La bomba P01A, la bomba P01B, la bomba P01C. Es decir, que yo puedo dibujar una sola bomba y decir P01A, B y C. David, ¿y por qué se hace eso? Bien, nosotros hacemos esto porque de esta manera ahorramos espacio en el dibujo. Pero yo sé que cuando voy a una planta me voy a encontrar 3 equipos y no uno solo. David, ¿y por qué se colocan 3? Ok, colocamos 3 porque en algunos casos yo puedo decir, bueno, esta bomba maneja el 50% de la capacidad, esta maneja el 50% de la capacidad y esta maneja el 50% de la capacidad. Pero esta va a estar siempre apagada. Y si alguna de estas falla, automáticamente esta arranca y yo soy capaz de manejar el 100%. En equipos complejos como turbinas, por ejemplo, se utiliza una filosofía que se conoce como running spare, donde las bombas no están apagadas, sino que no son las bombas, son las turbinas, sino que todo está trabajando. En este caso, podrían estar trabajando al 33.33%. Y ustedes me podrían decir, David, pero ¿por qué trabajan las 3 a esa capacidad? Sencillo, porque en esos equipos que son muy complejos, arrancarlos sale muy costoso. Entonces es preferible que ellos estén operando a 1/3 o a un 50% de su capacidad, y si alguno sale fuera, el equipo es capaz de tomar automáticamente lo que este equipo dejó de tener, y de esa manera ambos están trabajando. Entonces, por esa razón, de esas redundancias que se necesitan a veces a nivel operacional, es que en estos casos se tienen 1 o 2 o 3 equipos. En el caso de esta planta, que para los que son de Venezuela aquí, estamos hablando de la estación principal Morichal, y para los que son de Venezuela también saben que trabajar en Morichal es prácticamente estar en el fin del mundo. Cuando tú llegas a la planta, tú ves 3 separadores, ¿ok? Bien, hay otras cosas interesantes aquí, como por ejemplo, fíjense que aquí nosotros tenemos estas valvulitas que tienen este gorrito. Estamos hablando de válvulas de control y están unidas, en este caso, un level control. Ya lo vamos a ver en un momentico. Y otra de las cosas interesantes para mirar dentro de este plano, a ver si lo tengo por aquí, es que ustedes se podrían hacer la pregunta, ajá, David, y tiene un 1, tiene un 2 y tiene un 3, pero ¿qué significa? ¿Qué pasa con esto? Ok, yo les quiero mostrar ahora que usualmente eso está en el mismo plano o a veces está en un plano contiguo a este, algo que se llama balance de masa y energía. ¿Qué es un balance de masa y energía? Yo no soy experto haciendo balances de masa y energía, pero desde que nosotros estamos en la escuela, nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Entonces, vamos a analizar acá la energía, o lo que está pasando por aquí por 1, no se destruye, sino que se transforma en la corriente 3 y en la corriente 2. Pero cada uno de ellos, es decir, si aquí el flujo era 100 y por aquí salieron 20 y por acá salen 80, no se ha perdido lo que tengo allí, simplemente se ha redistribuido dentro del proceso. Entonces, ese balance de masa y energía no es más, o bueno, no es que no es más, es similar a algo como esto, donde yo tengo aquí, cada una de las corrientes, todas las propiedades físico-químicas de ese fluido. Es decir, en la corriente número 1 o en el estado número 1 de la materia, la temperatura es 90.5, 63.3, 0.136. Pero lo que se va por la parte de arriba del separador, en todo caso, que dice que es gases de producción, tiene en temperatura 90.4, pero aquí ya en presión tiene 60. En cuanto a fracción de vapor, tiene 1. Es decir, todo esto empieza a variar, y otra de las cosas del DFP es que es el único plano que me da las propiedades físico-químicas del fluido.
Si yo necesito la temperatura, la presión en un punto o al menos a la entrada, a la salida de un recipiente, yo debería obtenerlo a partir de acá. Entonces, esto, aunque no es un plano, también forma parte de lo que va adosado en los diagramas de flujo de proceso. Se pueden dar cuenta que el diagrama de flujo de proceso es un plano que pareciera ser simple, pero realmente es poderosísimo porque él tiene toda la visual de lo que está pasando en el proyecto o en el proceso como tal. ¿Ok? Vamos a seguir viendo más teoría de estos planos hasta aquí. Bien, así se ven. Este es el mismo que yo les acabo de mostrar. ¿Ok? Se ven normalmente, estas son las zonas, las corrientes, el área de proceso principal, las corrientes de entrada de proceso, definición de los equipos y notas y leyendas. Todo plano va a tener unas notas y leyendas. Señores, por favor, y sobre todo los que están en universidad. En la universidad, los profesores nos hacen trucos, nos hacen juegos para que, bueno, no sé, cometamos errores, probar si realmente sabemos, pero en el trabajo no es así. En el trabajo nadie te va a estar probando para ver si tú sabes, porque simplemente si tú sabes, te van a dar la instrucción clara y tú vas a poder resolver el problema. Entonces, las notas dentro de los planos, ¿ok? Como estas que tengo acá, que creo que a lo mejor no las van a alcanzar a leer, pero hay cosas aquí como por ejemplo, el plano está sin escala, el separador es de tal tipo. Entonces, no tienen ustedes que estar pensando. Aquí está la información ya descrita. Bien, he comentado acerca de algunos conceptos acá. Los DFP normalmente no muestran los diámetros de las tuberías. Esto acá deben ser indicadas cada una de las corrientes de proceso en los DFP. El número de la corriente cambia en vez de las propiedades, una vez que las propiedades físico-químicas del fluido cambia. Ok, ya todo esto que dice aquí se los comenté en el dibujo. Esto que les acabo de comentar simplemente lo dejé asentado acá en la presentación. Y aquí viene el tema de la identificación de equipos. Porque si nosotros observamos, los equipos tienen un nombre muy extraño. Los equipos se llaman B101101. ¿Y eso por qué? Muy bien. Cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa X, esta es otra de las cosas que es particular, yo estoy utilizando, no lo tengo a mano, si alguien lo tiene, creo que se llama norma PDVSA LTP 1.5 punto algo, no recuerdo el número en este momento, pero forma parte del estándar de petróleo de Venezuela. Adicionalmente, no solamente el estándar de petróleo de Venezuela tiene una estructura parecida a esta, donde, fíjense, 1, 2, 3 es la identificación del tipo de equipo. 4, 5 es el código que identifica la planta. 6 y 7 es la identificación del área o sección. 8 es el tren. 9, 10 es un secuencial numérico. Y por último, si el equipo es principal o es de respaldo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque en el caso, vamos a verlo así. En el caso de Venezuela, ¿ok? El caso de Venezuela, que es un mapita más o menos así. ¿Ok? No sé, más o menos por acá. Y acá no está nuestra zona donde tenemos el problema ahorita con Guyana. Pero lo cierto es que nosotros a nivel nacional tenemos, puede ser que aquí esté una planta, por aquí puede estar otra y por aquí puede estar otra. Entonces, nuestra estatal general es Petróleos de Venezuela. ¿Qué sucede? Que esta planta, vamos a suponer que se llama planta 1, planta 2 y planta 3. Pero si yo le hago a esta planta un zoom y yo me acerco, esa planta 2 internamente también tiene unas áreas. De repente puedo hablar que esto es bombeo, esto a lo mejor es tanques, esto a lo mejor es sistema contra incendio, esta área es compresión. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo un equipo que esté aquí, para un sistema tan grande como el de Petróleos de Venezuela, le interesa saber si la bomba está en la planta 2,
dentro del sistema contra incendio. Y adicionalmente mencionan algo que llaman el tren. ¿Qué es un tren? Cuando yo voy a hacer producción, ¿ok? No es nada más propio del mundo del oil and gas. Si yo soy una fábrica que hace vehículos, pues yo monto una línea de producción y digo, bueno, esta línea de producción me produce 3 vehículos al día. ¿Qué hago? Compro otra línea de producción y digo, bueno, esta me produce 3 vehículos más. Si yo quiero producir 6 vehículos al día. Esta es idénticamente a esta. Entonces, esto lo puedo llamar tren 1, tren 2. Lo mismo sucede en las plantas. Puede ser que esto sea un sistema de compresión, pero yo tengo el tren 1 de compresión y el tren 2 de compresión. Entonces, si lo veo a nivel gigantesco, estamos hablando de planta 2, área de compresión, tren 1 o tren 2. Y entonces ese equipo que yo estoy citando dentro de una base de datos nacional está finamente identificado. Entonces, aquí, por eso es que normalmente aparece toda esta codificación. Vuelvo y repito, va a depender del país, va a depender del sistema que esté utilizando, pero esto que tenemos nosotros acá es un ejemplo bastante sencillo. A mí me pasó particularmente trabajando con Cameron Compression System, que ahorita es GE, que le soy sincero, la primera vez que vi un plano de ellos no los entendí. Modestia aparte, después de tener ciertos años haciendo esto. ¿Y por qué no entendí? No entendí porque GE tenía una forma muy específica de nombrar las válvulas. Para ellos, por ejemplo, 1 era válvula de compuerta, 2 era válvula de tapón. Entonces, para los que trabajaban en GE era normal ver una válvula 1, pero para mí no. Yo no esperaba que me dijera válvula de compuerta o de algo. Entonces, usted debe estar familiarizado con el sitio donde está trabajando. Los que somos ingenieros de proyectos, que estamos acostumbrados a que nos sacan de un proyecto y nos meten en otro, nos acostumbramos a que siempre debe haber algo que me diga cómo se trabaja en este proyecto. Y si usted no es ingeniero de proyectos, sino que es ingeniero de planta y usted generalmente no se mueve mucho, pues trate también de familiarizarse con la simbología y la forma de trabajar de esa planta. Bien, ya que hablamos de las corrientes, hablamos de las entradas, hablamos de la relación que tienen las tablas de balance de masa y energía con respecto a las corrientes. Hablamos también de que estas son identificaciones, o esta es la identificación preliminar, simple, reducida como tal de los equipos. Y por acá es importante mencionar también que en este caso los equipos, incluso a nivel internacional, sí tienen ciertas abreviaturas. Por ejemplo, no sería muy raro que usted encuentre que una bomba empiece con B. Lo que típicamente sucede es que una bomba se denota con P, que en este caso es pump. ¿Ok? Los compresores puede ser que los encuentre con C o puede ser que los encuentre con K. Un intercambiador de calor no le van a poner I. En todo caso, usted se encuentra con un exchanger. Un horno no le van a poner H, le van a poner fire heater. Y entonces, en función de cómo se llama normalmente en inglés, se utiliza esto. Si han trabajado con asiáticos, con los asiáticos es interesante porque dentro del lenguaje asiático no existen los recipientes, las bombas. Y entonces ellos en su idioma todo lo mencionan en inglés. O sea, para ellos no existe un bomba en español, como para nosotros. Para ellos simplemente una bomba se llama pump. Entonces es muy cómico escucharlos hablar porque ellos están hablando en su idioma y de repente mencionan pompa. Y ese pompa es una bomba. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir con esto no es hablar de los asiáticos, sino simplemente que estos términos son internacionales. Eso sí es mucho más internacional. Ajá. Otra cosa que también encontramos en estos diagramas de control básico de proceso, o mejor dicho, en los DFP también encontramos el control básico de proceso. ¿Quién sabe aquí lo que es un lazo de control? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un lazo de control? ¿Están ahí, muchachos? ¿No se han ido? ¿No me han dejado? ¿Están despiertos? Perfecto. Ok, ahora que ya reaccionaron, que ya sé que están allí,
¿Alguien me puede decir qué es un lazo de control? Si han escuchado eso. Sí, he escuchado. ¿Qué Eh, son? bueno, los lazos de control, no tengo le debo la respuesta Ujú. detallada, pero sí los he escuchado mucho de lazos cerrados y lazos abiertos. Ok, Exacto. muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de esos lazos de control.